Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo está tu vida? ¿Y tu familia? ¿Está bien? Que la presencia del Espíritu Santo visite tu hogar ahora, trayendo paz, protección y discernimiento. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Oremos juntos por tu hogar, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la última advertencia que el cielo te envíe antes de que suban las aguas. ¿Alguna vez has sentido que todo era normal por fuera, pero algo en tu interior te grita que algo anda mal en el mundo? Así empezó todo para mí. Era un hombre común y corriente. Trabajaba, mantenía a mi familia, asistía a la iglesia de vez en cuando, pero en el fondo sabía que estaba lejos, y me tomó la muerte comprender lo cerca que estaba Dios. Esta no es una historia fácil de contar, pero es urgente, es real, es profética. Me ahogué durante una inundación en el sur de Texas, pero en ese instante entre mi último aliento y la profunda oscuridad, Jesús vino a mí, y no solo vino a consolarme, me mostró lo que viene, no solo para mí, sino para esta generación, para Estados Unidos, para la iglesia. Si crees que lo has visto todo, prepárate. Lo que Él me reveló sacudirá tu fe, o la despertará como nunca antes. El mundo está dormido, pero el cielo está en guerra. Y si has llegado a este video, es porque Dios te llama, no a ser un simple espectador, sino a levantarte. Quédate conmigo hasta el final, porque este testimonio podría ser la llamada de atención que tu alma ha estado esperando. Esa mañana todo parecía normal. Me desperté temprano, como siempre. Preparé mi café, abracé a mi esposa y besé a mis hijos en la frente. El cielo estaba extraño, pero en el sur de Texas estamos acostumbrados a los cambios bruscos de clima. Nadie imaginó que ese mismo día moriría, pero no fue el agua lo que más me impactó. Fue lo que vino después de que mi corazón se detuviera. Un encuentro, una revelación, un llamado que lo cambiaría todo. Pero antes de contarles lo que Jesús me mostró, necesito llevarlos de vuelta a ese día, al momento en que el mundo se derrumbó y los cielos se abrieron. Llovió sin parar durante horas, se fue la luz, las calles se convirtieron en ríos, mi teléfono vibró con alertas de emergencia. Aún así, intenté mantener la calma, subí las escaleras con mi familia, pero el miedo ya me había invadido. Vi la mirada de mi esposa, intentando aparentar fortaleza. Escuché a mis hijos preguntar si íbamos a morir, y fue entonces cuando el peso de mi ausencia espiritual cayó sobre mí. Yo era el proveedor del hogar, pero no era sacerdote, no rezaba con ellos, no dirigía como Dios esperaba, y en ese caos, me di cuenta de lo poco preparado que estaba, por dentro. El agua lo invadió todo con violencia. No tuvimos tiempo. Impulsivamente, intenté sacar el coche. Quería sacar a todos de allí, pero la corriente me arrastró. Intenté nadar, grité, pero pronto me encontré sumergido, sin fuerzas. Fue allí, en la oscuridad de esas aguas, que comprendí que mi vida había terminado. Recordé los servicios donde Dios me llamó y me resistí. Las veces que escuché, «Hijo, vuelve a mí», y dije, «Mañana», pero no había mañana, solo silencio, solo frío, hasta que todo se detuvo, y lo supe, había muerto. Pero, hermanos y hermanas, lo que vino después de la muerte no fue oscuridad, fue presencia, una paz que ningún río podría arrebatar. Era como si mi alma flotara, y entonces vi. Un hombre radiante, con ojos que ardían como fuego, se me acercó. Era Jesús, y no me condenó. Me miró con compasión y dijo, «Debiste haberme escuchado antes, pero aún no es el final». Y en ese instante, me llevó a ver cosas que no se pueden describir con palabras. Escenas del futuro, advertencias, llanto y esperanza. Todo se fundió en un solo grito. Despierta mientras aún hay tiempo. Vi ciudades destruidas, pero no por agua. Vi corazones inundados de frialdad, orgullo y distracción. Vi iglesias llenas, pero sin luz. Y Jesús me dijo, «Se han acostumbrado a mi ausencia». Eso me destrozó por dentro, porque yo era uno de ellos. Me acostumbré. Y ahora, de rodillas espiritualmente ante Él,
Solo quería una oportunidad. Y él me dijo: volverás, pero ve con una misión. Cuenta lo que viste. Muestra lo que está por suceder. Y así empezó todo. Desperté en un hospital, rodeado de médicos conmocionados. Estuve muerto durante minutos, pero traía conmigo una urgencia que me quemaba como el fuego. Y hoy estoy aquí, hablándoles, no como un hombre religioso, sino como un hombre que murió y regresó con un mensaje. Estados Unidos necesita despertar. La Iglesia necesita romper. Y ustedes, que están escuchando esto, necesitan decidir. Porque la era de la ignorancia ha terminado. Y la era de la elección ha llegado. En ese momento extracorpóreo, todo lo que creía importante perdió su valor. Mi coche, mi trabajo, mis logros, todo parecía pequeño. Y lo que me agobiaba ahora era lo que llevaba dentro. Vi mi vida ante mí como un libro hojeado a toda prisa. Escenas que había olvidado, palabras que había dicho que dolían, silencios que dolían más que los gritos. Y Jesús no me señaló con el dedo, solo me miró. Y eso fue suficiente. Su mirada me atravesó el alma, y allí, en presencia del Rey, comprendí cuánta misericordia necesitaba. Jesús me mostró momentos en los que intentó contactarme, pero yo estaba demasiado ocupado, trabajando, preocupado, haciendo planes, pero sin incluirlo en nada. Lo llamaba Señor con los labios, pero mi corazón estaba lejos. Y sin embargo, allí, ante Él, sentí amor. Un amor indescriptible. Me llamó hijo y me destrozó por completo. Caí de rodillas, incluso sin cuerpo físico, y lloré. No fue un grito de desesperación. Fue un grito de arrepentimiento, de vergüenza, de anhelo. Y Él me recibió. Entonces vi gente caminando hacia un precipicio. Eran personas comunes, padres, madres, jóvenes. Algunos sonreían. Otros estaban distraídos con los celulares, el trabajo, las redes sociales, pero todos caminaban sin saber que estaban a punto de caer. Y Jesús dijo: no ven porque nadie les advierte, y los que ven, callan. Eso me hirió como una espada, porque sabía que era verdad. La Iglesia guardó silencio. Yo guardé silencio. Y ahora, Él me enviaba de vuelta, para no callar más, para ser una voz, para estar alerta, para ser un puente entre los que duermen y el cielo que clama. Jesús me mostró que Estados Unidos se había descarriado. Esta gente me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, dijo. Vi templos gigantescos con luces, escenarios, multitudes, pero Él no estaba allí. Vi servicios celebrados sin oración, predicación sin arrepentimiento, y vi a gente seducida por promesas vacías. El Evangelio se ha convertido en entretenimiento, susurró. Y luego me llevó a ver pequeños grupos reunidos en casas, en silencio, con lágrimas, y allí, su presencia era real. Aquí es donde estoy, dijo. En los quebrantados, en los que me buscan en verdad. Comprendí que el verdadero avivamiento no vendría de arriba hacia abajo, sino de adentro hacia afuera. De los hogares, de los dormitorios, de las rodillas dobladas. Vi un mapa de Estados Unidos lleno de puntos de luz. Cada punto era un hogar que oraba, un padre que dirigía la oración, una madre que intercedía por sus hijos. Y Jesús me explicó: es este remanente el que sostiene mi misericordia sobre esta nación. Esto me impactó, porque comprendí que no era la multitud la que tocaba el cielo, era el ser interior, los sinceros, los quebrantados. Antes de dejarme regresar, me dijo algo que aún resuena en el espíritu. Volverás, pero cargando con el peso de lo que viste. Y desde entonces, mi vida ha cambiado. Llevo este peso con miedo, pero también con esperanza, porque el mismo Jesús que me mostró el juicio también me mostró el camino de regreso, el camino de la restauración, el camino de la cruz. Y ahora, todo lo que hago, todo lo que digo, tiene un solo propósito: que tú también regreses, antes de que suba el agua, antes de que se cierre la puerta. Porque aún hay tiempo, pero no por mucho tiempo. Volver a la vida fue como despertar de un sueño más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Cuando abrí los ojos en el hospital,
Sentí que algo dentro de mí había muerto, y que algo mucho más grande había nacido. Los médicos estaban asombrados. Dijeron que no debería estar allí, respirando, hablando. Pero yo sabía, esto no era medicina, era misericordia. Y más que un milagro físico, lo que recibí fue un llamado espiritual. Un peso de gloria que ardía dentro de mí como fuego en mis huesos, y cuanto más intentaba permanecer quieto, más intensamente ardía. Al principio, apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros. Niños, jóvenes, familias, personas que caminaban hacia el abismo sin saberlo. Y la voz de Jesús resonaba: despiértenlos. ¿Pero cómo? Yo no era pastor ni predicador. Era un hombre común, un trabajador, un hombre de familia. Y entonces comprendí. Dios no busca títulos, busca disponibilidad. Y si me eligió, fue porque dije, sí, incluso con miedo. Y espera ese mismo sí de ti hoy, porque se acabó el tiempo de los espectadores. Ahora es el tiempo de los centinelas. Regresar fue como nacer de nuevo, pero a un mundo en colapso. Encendí la televisión y todo parecía diferente. Las noticias, las conversaciones, los valores. Era como si el mundo se precipitara hacia su fin, sin darme cuenta. Y lo peor de todo, la iglesia parecía insensible. Como si nada estuviera sucediendo, como si todo fuera normal. Pero sabía que no era así, porque lo vi. Y cuando ves el corazón de Dios, nunca más puedes ignorarlo. Fue entonces cuando empecé a hablar. Primero con mi esposa, luego con mis hijos, luego con mis amigos, y pronto me di cuenta. El testimonio que arde en mi interior también empieza a conmover a otros. Empezamos a orar en casa, todos los días. Algo sencillo, nada elaborado, pero cierto. Y poco a poco, el clima espiritual de nuestro hogar cambió. La paz regresó. Comenzaron los sueños espirituales. El arrepentimiento descendió. Y comprendí. El avivamiento que el mundo necesita comienza en las familias. Es en el hogar donde Dios comienza a sanar una nación. Y si cada hogar es un altar, ninguna tragedia puede apagar la luz que Él enciende. Por eso, hoy, antes que nada, clamo: vuelvan a orar en casa, vuelvan a doblar las rodillas, vuelvan al altar. Fue entonces cuando decidí grabar mi testimonio. No sabía cómo resultaría. No sabía si alguien lo escucharía, pero sentí la necesidad de obedecer. Y en cuanto presioné publicar, sentí el cielo conmover. Porque Dios no necesita multitudes para actuar. Necesita obediencia. Y cuando actúas con fe, incluso sin ver resultados inmediatos, el cielo responde. Hermanos y hermanas, miles comenzaron a escribir. La gente decía: esta palabra era para mí. La gente se estaba reconciliando con Dios. Las familias se restauraban. Y entendí, lo que vi no fue en vano. Era para este momento. Hoy ya no tengo miedo de hablar. No me avergüenza exponerme, porque vi lo que viene. Vi el llanto del cielo. Vi el juicio acercarse. Pero también vi la oportunidad de restauración. Y por eso estoy aquí. Porque quizás este mensaje sea para ti, para tu hogar, para tu corazón. Porque Jesús sigue llamando, sigue esperando. Pero la pregunta es, ¿abrirás? Pensé que mi misión sería discreta, que bastaría con cambiar de hogar, volver a la oración y restaurar mi vida con Dios. Pero el Espíritu Santo comenzó a impulsarme más allá de las paredes de mi hogar. Cada día sentía con más fuerza el peso de una generación que necesitaba escuchar. Una generación distraída, herida, llena de dudas, pero sedienta de algo real. Y eso era lo que Dios había puesto en mí. Algo real. No un discurso bonito, sino una historia viva, una experiencia que ardía como fuego. Y supe que ya no podía callar. El primer video que publiqué fue sencillo. Hablé del diluvio, el momento en que fui arrastrado, la sensación de muerte, el encuentro con Jesús, las revelaciones, y fui honesto. También hablé de mi pecado, mi frialdad espiritual, mi hipocresía, porque entendí que Dios solo actúa donde hay verdad. Y lo que sucedió fue algo inesperado.
La gente empezó a compartirlo. Llegaron comentarios de todo el país, y una frase seguía resonando. Necesitaba escuchar esto. Y entonces supe. Dios estaba usando a un hombre sencillo para tocar a una generación. Muchos me preguntaban si era pastor. Otros me llamaban profeta. Pero solo soy un hombre común y corriente que murió. Y regresó con un mensaje. No busco fama. No busco seguidores. Solo quiero que lo que vi llegue a los corazones antes de que sea demasiado tarde, porque lo que viene es real. No es una alegoría. No es una metáfora. Es juicio. Pero también es avivamiento. Depende de nosotros. Depende de nuestra respuesta. Por eso, cada vez que grabo un video, lo hago con miedo. Porque no se trata de me gusta, se trata de almas. Jesús me mostró que muchas iglesias se han desviado de su propósito. Están llenas de gente, pero vacías de gloria. Y lo peor de todo, muchos dentro creen ser salvos, pero nunca han encontrado la cruz. Nunca se han rendido de verdad. Nunca se han quebrantado. Y él me dijo, me llaman Señor, pero no me obedecen. Fue entonces cuando comprendí. Predicar el arrepentimiento no es crueldad. Es amor. Llamar a la gente a volver no es radicalismo, es misericordia. Porque el Padre espera al Hijo pródigo y quiere verlo regresar mientras aún hay tiempo. Entonces empecé a ser invitado a las iglesias. Pero no todos aceptaron el mensaje. Algunos me recibieron con cariño. A otros les molestó lo que dije. No les gustó cuando hablé de pecado, cuando hablé de juicio, cuando dije que Jesús lloró por las iglesias frías. Pero aún así, seguí. Porque no fui enviado para complacer. Fui enviado para advertir. Y si tan solo uno escuchaba, valía la pena. Porque la eternidad no cuenta multitudes, cuenta decisiones. Y quizás hoy sea tu día para decidir. Si estás escuchando esto ahora, no pienses que es solo una historia. Es un llamado. Es el cielo llamando a tu puerta. Y la pregunta es, ¿lo ignorarás? ¿O le abrirás? Porque Jesús sigue revelando, sigue hablando, sigue alzando voces sencillas para despertar a un pueblo dormido. Y si sientes esa voz vibrar dentro de ti, quizás sea porque Él también quiere usarte, como me usó a mí, como puede usar a cualquiera que diga, aquí estoy. Después de empezar a compartir mi historia, noté algo aterrador. La gente se conmovió, lloró, pero muchos volvieron rápidamente a su rutina. Era como si sus corazones se conmovieran, pero sus espíritus permanecieran adormecidos. Y fue entonces cuando el Señor me habló con claridad. Se han acostumbrado a la emoción, pero se resisten a la transformación. Esto me quebró por dentro, porque entendí que el mayor enemigo de la iglesia hoy no es el diablo, es la distracción, es la tibieza. Es la costumbre de escuchar la verdad y no cambiar nada. Jesús me mostró que Estados Unidos se había alejado del altar. No fue de golpe. Fue poco a poco. Un compromiso abandonado aquí. Una oración olvidada allá. Un pecado tolerado allá. Y de repente, estábamos lejos. Y sin embargo, Él sigue llamando. Sigue esperando. Sigue enviando advertencias. Y aquel día del diluvio fue más que un desastre natural. Fue una señal espiritual, un clamor del cielo que decía, despierten, pero pocos escucharon, porque estaban demasiado ocupados, demasiado preocupados, y la presencia de Dios se volvió opcional, cuando, de hecho, es todo lo que realmente tenemos. En una visión, vi iglesias con paredes hermosas, llenas de tecnología, pero sin lágrimas en el altar, pastores cansados, líderes heridos, miembros distraídos, y en medio de todo, vi a Jesús afuera, llamando a la puerta, y diciendo, déjame entrar. No fue expulsado, fue olvidado, y este es el mayor dolor. No cuando el mundo rechaza a Jesús, sino cuando la iglesia misma lo olvida. Por lo tanto, este mensaje no es solo un testimonio, es un llamado urgente a regresar al altar. De regreso a la cruz, de regreso al verdadero arrepentimiento, Dios está alzando voces, no para infundir miedo, sino para despertar la fe. No para causar confusión, sino para traer la verdad. Y la verdad es esta.
El juicio comienza por la casa de Dios. Y si nosotros que conocemos la palabra, no nos arrepentimos, ¿cómo escaparemos? Este es el momento de desgarrarnos el corazón, de llorar por lo que no hemos llorado, de abandonar lo que nos ha robado el tiempo, la concentración, la devoción, porque el Espíritu Santo sigue soplando, pero no todos escuchan, porque su voz no viene con gritos, viene con quebrantamiento. Si eres líder, escucha con atención. Este mensaje también es para ti. No esperes un colapso para buscar lo que debería haber sido una prioridad. No pospongas lo que el Espíritu te pide ahora. Reúne a tu familia, llama a intercesores, regresa al ayuno, regresa a tu primer amor, porque el tiempo de jugar con la fe ha terminado. El campo está listo para la cosecha, pero los trabajadores siguen distraídos, y Dios está levantando a quienes están dispuestos, a quienes dicen, aún sin título, incluso sin reconocimiento, estoy aquí, Señor. Yo era de los que dormían, era de los que ignoraban las señales, y se necesitó la muerte para despertar. Pero no tienes que esperar la tragedia. Puedes empezar ahora, con una oración sincera, con un paso de fe, con un verdadero arrepentimiento, porque aún hay tiempo, pero no por mucho tiempo. Y lo que Jesús me mostró, no era solo para mí, era para ti, para tu hogar, para tu ciudad, para la nación. Y la pregunta es, ¿seguimos escuchando? Desde aquel día he llevado en mí la certeza de que vivimos en los últimos llamados de la gracia. No digo esto para infundir miedo, sino porque he visto lo que se avecina, he visto la tierra gemir, he visto a la creación clamar, he visto la oscuridad intentando apoderarse de los corazones, pero también he visto la luz. He visto el fuego de Dios encendido en la gente sencilla. He visto niños rezando con lágrimas. He visto jóvenes ayunando en silencio. He visto hogares convertidos en altares. Y he escuchado la voz de Jesús decir, con estos me moveré. Y este llamado es para mí y para ti. Jesús no busca personas perfectas. Busca corazones rotos. Personas que reconozcan su necesidad de misericordia. Personas cansadas de la rutina sin presencia. Personas que ya no quieran vivir de apariencias, sino de la verdad. Y si estás aquí ahora, escuchando este mensaje, no es casualidad. Es porque Él te llama. No eres uno más. Has sido visto. Has sido elegido. Y ahora estás siendo llamado a tomar una postura. A regresar al centro de su voluntad. A ser parte de la última generación de intercesores, centinelas y profetas anónimos. En la visión, vi el mundo dividido en dos grupos. De un lado, multitudes distraídas, confiando en su propia fuerza. Del otro, un remanente con la mirada fija en el cielo, incluso con lágrimas en los ojos. Y Jesús me dijo, cuando todo se tambalee, estos serán los que permanezcan en pie. Y esa frase me desgarró, porque muchos que hoy parecen fuertes, caerán. Y muchos que hoy callan, serán usados con poder. El Señor está invirtiendo las posiciones, está derribando los tronos de las apariencias, y levantando a quienes tienen altares secretos. Regresar de entre los muertos me enseñó algo que ningún sermón me ha enseñado. La eternidad es demasiado real para ignorarla. El cielo es real. El infierno también. Y cada decisión que tomamos aquí, resuena allá. Y por eso el Espíritu Santo no solo quiere conmoverte, quiere quebrantarte, quiere purificarte, quiere restaurarte, pero necesita que digas que sí, que dejes ir tu frialdad, que abandones tus ídolos secretos, que elijas regresar. Y Él hará que lo imposible suceda, porque el tiempo de la religiosidad ha terminado. Ahora es el tiempo de la verdad. Si sientes que te has alejado, te has enfriado, has perdido el fervor, no te condenes, simplemente regresa. Él todavía te llama hijo, todavía tiene planes, todavía quiere usar tu vida, pero comienza con un acto sencillo. Arrodíllate, confiesa, entrégate, porque lo que viene sacudirá al mundo, pero quienes se esconden al abrigo del Altísimo serán guardados, y tú puedes ser uno de ellos, tu hogar puede ser uno de esos refugios, pero todo comienza con una decisión. Volver al altar.
Y si hoy dices sí, prepárate, porque Dios no solo te restaurará, te usará, te levantará como voz para tu pueblo, hará de tu vida un testimonio vivo, tal como lo hizo conmigo. Yo era solo un hombre común, pero después de morir, renací con una misión, despertar a los que aún duermen. Y ahora, pongo esta antorcha en tus manos, porque el momento es ahora, y el cielo te llama. Después de todo lo que había pasado, lo primero que hice al regresar a casa fue reunir a mi familia. No fue para sermonear ni compartir detalles míos, fue para pedir perdón. Miré a mi esposa e hijos a los ojos y les dije: perdóname por estar espiritualmente ausente, por ser líder pero no sacerdote, por estar físicamente presente pero espiritualmente distante. Y en ese momento algo se quebró en mí, y dentro de ellos también. Allí, llorando juntos, comenzamos a construir un nuevo altar, no con piedras y aceite, sino con la verdad. Decidimos que nuestro hogar sería un lugar de presencia, que ya no dependeríamos de la iglesia dominical para experimentar a Dios, que tendríamos tiempo para orar, ayunar y leer la palabra. ¿Y saben qué pasó? El ambiente espiritual cambió, regresó la paz, se restableció. Nuestros hijos comenzaron a tener sueños. Y ahí comprendí que el avivamiento que todos esperan en las iglesias comienza en la cocina, en la sala, en el dormitorio, cuando los padres deciden ser intercesores, cuando las madres vuelven a clamar, cuando el altar se reconstruye ladrillo a ladrillo con entrega y quebrantamiento. Muchos esperan un avivamiento colectivo y nacional, pero el Señor me mostró que antes de que una nación pueda ser transformada, las familias necesitan sanación. Y para que eso suceda, alguien tiene que dar el primer. Quizás estés escuchando esta y tu hogar esté en ruinas. Quizás no haya diálogo, ni respeto, ni paz. Pero si todavía hay alguien de rodillas, aún hay esperanza. Porque un hogar que ora unido permanece en pie. Y eso es lo que vi en la visión. Hogares sencillos, olvidados por los hombres, pero llenos de la gloria de Dios. Comencé a compartir esta transformación con mis amigos. Y uno a uno, ellos hicieron lo mismo. Se formaron pequeños grupos, vidas fueron restauradas, personas que nunca habían ayunado comenzaron a ayunar, hombres que nunca habían dirigido una oración comenzaron a orar con autoridad. Y esto era lo que Jesús quería, no audiencias, sino discípulos, no multitudes entusiasmadas, sino familias entregadas. Y me di cuenta, el mismo fuego que ardía dentro de mí comenzaba a distenderse, y ese pequeño sí que dije en el hospital encendía antorchas por todas partes. Hoy, cada vez que miro mi casa, veo el milagro, veo lo que Dios hizo. No fue con grito, no fue con espectáculo, fue con obediencia, con lágrimas, con renuncia. Y por eso necesito decirte, el mismo Dios que me devolvió la vida quiere restaurar tu hogar también. Pero todo comienza con una elección, una decisión, un paso, porque el cielo está listo. Los ángeles están listos, el Espíritu está soplando, pero Él necesita encontrar corazones que, Señor, empieza por mí. No necesitas ser un experto, solo necesitas estar disponible. Lo que Dios quiere hacer en tu hogar no depende de la estructura ni de la perfección, depende de la fragilidad. Y si has llegado hasta aquí en este testimonio, es porque Él te está llamando. Quizás seas la única persona de tu familia que ora, pero con eso basta, porque Dios empieza por uno, empezó conmigo y ahora puede empezar contigo. Al compartir mi testimonio, comencé a recibir mensajes de personas de todo el país. Personas destrozadas y desesperadas con historias similares decían: necesitaba escuchar. Y de repente se abrieron puertas, iglesias, grupos de oración e incluso personas que no creían en nada comenzaron a acercarse a mí. Pero junto con el honor vino la carga, porque hablar es fácil, vivir lo que predicas requiere dedicación diaria. Y fue entonces cuando entendí, la misión no era contar una historia, era mantener viva la llama, era ser fiel incluso cuando nadie te ve. En algunas iglesias el ambiente era glorioso, la gente lloraba, se rendía y se derrumbaba, pero en otras sentí resistencia, sermones fríos, miradas críticas, pastores preocupados por los números, no por las almas. En una me interrumpieron, un líder me dijo: hermano, no hables de juicios aquí, a nuestra audiencia no le gusta eso. Y eso me dolió profundamente, porque eso era exactamente lo que Jesús me mostró. Iglesias que rechazan la verdad porque prefieren mantenerse en su zona de confort. Pero yo sabía
que estaba llamado a advertir, no a complacer. Y continué, aunque me costara invitaciones, aunque me costara amistades. Con el paso de los días me di cuenta de que la batalla no era espiritual. El enemigo intentaba silenciarme. Venía con acusaciones, miedo y agotamiento. Y a veces pensaba en rendirme, en volver al anonimato, en vivir mi fe en silencio, pero el espíritu me recordaba: viste lo que muchos no vieron, escuchaste lo que pocos oyeron, no puedes parar ahora. Y en esos momentos corría a mi habitación, me tiraba al suelo y decía: Señor, sosténme, soy débil, pero tu palabra es fuerte. Y él venía, me renovaba, me fortalecía. Empecé a comprender que este viaje ya no se trataba de mí, se trataba del cuerpo de Cristo, de reunir un ejército de centinelas, personas que no se rindan, que no se queden calladas, que no huyan del dolor, porque lo que viene requerirá una fe firme, corazones resueltos, personas que aman la presencia más que la vida misma. Y Jesús empezó a mostrarme quiénes eran estas personas. Personas comunes, en lugares ocultos, pero con una llama que nunca se apaga. Y mi misión se convirtió en esta: encontrar estas brasas y soplarlas hasta que se conviertan en fuego. El Señor me mostró que vendrán días de escasez, persecución y división, y que muchos que ahora están en lo alto caerán, y muchos que son invisibles serán resucitados con poder. Los últimos serán los primeros, dijo, y entendí. Este no es momento de buscar posición, es momento de buscar profundidad, no es momento de ascender, es momento de descender a sus pies, porque lo que nos mantendrá en pie no será el talento ni la influencia, será la comunión, será la intimidad, será el quebrantamiento. Y si entiendes esto, ya estás siendo preparado. Si sientes un llamado a algo más grande, no esperes más, empieza con lo que tienes, ora. Ayuna, busca, comparte, testifica, porque Dios está derramando vino nuevo y solo odres nuevos pueden contenerlo, y tú podrías ser uno de ellos. Yo era un hombre común y corriente, arrastrado por un diluvio, pero después de conocer a Jesús nunca he vuelto a ser el mismo. Y si Él me dio voz, fue para llamar a los que aún guardan silencio. Quizás tú seas el siguiente. Pasó el tiempo, pero la urgencia en mí solo crecía. Cada noticia, cada tragedia, cada señal me recordaba las palabras de Jesús. Prepárenlos, porque lo que viene sacudirá los cimientos. Y no se trataba de un evento específico, sino de una secuencia de eventos, un tiempo de prueba, un tiempo de zarandeo, donde solo aquellos arraigados en la presencia permanecerán firmes. Y así comencé a reunir gente, vecinos, amigos, hermanos y hermanas en la fe. No para grandes reuniones, sino para discipular, para la vigilancia, para la oración. Las primeras veces éramos solo 5 o 6, pero con el tiempo empezó a venir más y más gente, no por invitación formal, sino por sed. Personas hambrientas de la palabra, personas que presentían que algo andaba mal, pero no sabían qué. Y allí empezamos a orar, a ayunar y estudiar las escrituras. Y lo más hermoso, Dios empezó a hablar. Llegaron profecías. Sucedieron sanidades, los sueños se alinearon y comprendimos, estábamos siendo entrenados para los últimos, no para ser celebrados, sino para ser firmes, para apoyar a otros cuando la tierra comenzara a temblar. A menudo me preguntaban: ¿estás seguro de haber visto todo esto? ¿Y si solo es emocional? Pero cada vez que la duda me asaltaba, el Espíritu me recordaba su presencia aquella noche que esa mirada de Jesús, esas palabras, esa misión, no fue emocional, fue una eternidad conmovedora. Y cuando experimentas eso, no puedes vivir de cualquier manera. Así que seguí adelante, incluso sin el apoyo de todos, incluso con oposición, porque cuando Dios nos da una misión, no hay vuelta atrás. Jesús me dijo que esta generación vería cosas pero también verían manifestaciones de gloria, que el trigo y la cizaña crecerían juntos, pero en el momento oportuno se separarían, y que quienes tuvieran aceite en sus lámparas serían guiados incluso en la oscuridad. Por lo tanto, cada vigilia, cada oración, cada ayuno era como aceite almacenado, no para impresionar, sino para perdurar. Porque la fe que no se cultiva ahora no perdurará en el futuro. Vi a gente común despertar, personas que nunca habían predicado levantándose con autoridad, niños con visiones, adolescentes abandonando adicciones,
familias restauradas. Y comprendí que Dios nos estaba formando como una generación de guerra espiritual, una generación que no compromete sus principios, que no se doblega ante los sistemas, que no necesita aplausos para mantenerse en pie, porque la fuerza no vendría de afuera, sino de adentro, del secreto, del altar oculto, de la intimidad con el Espíritu. Y esta generación ya está entre nosotros. Si sientes que este mensaje te ha llegado, escucha con atención. La preparación ya no es una opción, es una necesidad. No se trata de aislarse ni huir, se trata de estar listo, de tener discernimiento, de vivir con propósito, de dejar de jugar con el evangelio, porque cuando las aguas suban, físicas o espirituales, solo quienes ya se hayan sumergido en Dios permanecerán. Y tú puedes ser una de esas personas, un centinela, un intercesor, un hombre o una mujer con quien el cielo cuenta para los días venideros. Una noche, mientras oraba en silencio, sentí la misma presencia que volvió cuando este mundo en aquel. Un profundo silencio llenó la habitación. Mi alma se quedó en silencio y entonces oí, no con mis oídos, sino con mi... La ventana de la gracia se está cerrada. Sentí un peso que me hizo caer de rodillas. Era como si el cielo me pidiera ayuda, como si el corazón de Dios clamara. Aún hay tiempo, pero es corto. Y en ese instante comprendí que lo que estamos viviendo ahora es la última oportunidad para despertar. Jesús me mostró 3 cosas que vendrían: una crisis que afectaría la economía, una división espiritual dentro de las iglesias y una persecución encubierta, donde el nombre de Cristo sería aceptado pero su verdad rechazada. Y dijo: solo los que están arraigados en mi palabra no serán avergonzados. Eso me dejó helado, porque muchos hoy viven para la emoción, para el movimiento, para el carisma. Pero cuando llega el engaño, solo quienes conocen la voz del pastor permanecerán en pie, y esa voz solo se reconoce en secreto. El Señor me mostró familias sacudidas, matrimonios destruidos, hijos alejándose de la fe, pero también me mostró guerreros espirituales que surgían de sus propios hogares. Vi padres convirtiéndose en profetas, madres levantándose en ayuno, hijos orando con autoridad. Y Jesús dijo: en estos hogares está. Y comprendí que la mejor arma en los próximos días será la familia restaurada, el hogar donde la gente ora, donde ayuna, donde vive en santidad. Y ese hogar podría ser el tuyo. Muchos esperan un gran avivamiento colectivo, pero el Señor dijo: ya ha comenzado y está sucediendo en secreto. Vi iglesias en garajes, reuniones en montañas, servicios silenciosos en hogares humildes y el cielo descendiendo sobre ellos. Gloria derramándose donde hay verdad, porque Dios no está limitado por estructuras, está limitado por la sinceridad, y esta gloria aumentará, pero también expondrá, porque la misma luz que revela milagros también revela impurezas, y por eso debemos estar listos, no para impresionar, sino para perseverar. Jesús me advirtió sobre el engaño que intentará entrar en la iglesia, doctrinas que parecerán verdaderas, pero negarán el poder de la cruz. Y dijo: oren por discernimiento, porque incluso los elegidos pueden ser engañados. Hermanos y hermanas, el tiempo de jugar con el evangelio ha terminado. Ahora es el momento de sumergirse, para conocer la verdad, para escuchar la voz del Espíritu, para ser llenos de la palabra, porque quienes no están llenos de la luz serán arrastrados a la oscuridad. Y ese tiempo está más cerca de lo que imaginamos. Y finalmente dijo: díganles que vengo, y vengo pronto. Esa frase se me quedó grabada como fuego. Me levanté del suelo llorando, y desde ese día nunca he sido la misma. Todo lo que hago ahora es por esto: para que más personas estén listas, para que más hogares se iluminen, para que más corazones se llenen de la presencia, porque el Rey viene. Y cuando venga, que encuentre fe, que encuentre fuego, que encuentre vigilancia, que te encuentre a ti. Después de todo lo que he visto y oído, ya no puedo vivir en piloto automático. Cada mañana es una oportunidad, cada oración una batalla, cada servicio una decisión, porque sé lo que viene y también sé que Dios no quiere un pueblo atemorizado, sino un pueblo preparado, un pueblo que viva con propósito, que ame la verdad, que honre la presencia, que no comprometa lo que lleva adentro. Y esto permanece fiel hasta el final. Así cada mensaje que comparto es como una flecha. Puede parecer simple, pero lleva algo eterno. El Espíritu Santo ha estado infundiendo en corazones distintos.
Y lo sabes porque lo sientes en tu interior ahora mismo. No es culpa, es un llamado, no es miedo, es asombro. Y este miedo es santo, no paraliza, santifica, purifica. Nos lleva de vuelta al lugar que nunca debimos abandonado, los pies de Jesús. Allí, donde no hay fama ni escenario, donde no hay competencia ni comparación, solo adoración, solo entrega, solo verdad. Y es a este lugar al que Él nos llama a vivir. Vi en los ojos de Jesús el anhelo por la novia. Y la pregunta que resonó fue, ¿se está preparando? Porque muchos están demasiado ocupados con las vestiduras de la religión, con las joyas del sistema, pero han olvidado el aceite. Y sin aceite, la lámpara se apaga. Y sin lámpara, no hay luz en el camino. Por eso, más que nunca, necesitamos volver a la esencia, al quebrantamiento, a la pureza, a la intimidad. Porque el novio regresa y no vendrá por las apariencias, vendrá por aquellos cuyos corazones están encendidos. Quizás pienses que es demasiado tarde, que has cometido demasiados errores, que no estás listo, pero déjame decirte, si aún hay aliento, aún hay tiempo. El mismo Jesús que me rescató de la muerte quiere resucitarte hoy, no para vivir con miedo, sino con propósito, no para sobrevivir, sino para dejar huella, no para ser una persona más, sino para ser uno con Él. Y todo comienza con una decisión, una oración, un sí dicho en secreto, que resuena en el cielo. Porque no son los grandes los que transforman el mundo, son los que se entregan. Estamos viviendo los últimos acordes de la gracia, las últimas advertencias, las últimas oportunidades. Y lo que hagas ahora resonará en la eternidad. No pierdas más tiempo, regresa, comienza de nuevo, reconstruye el altar. Llama a tu familia, dobla las rodillas, enciende la llama y di, Señor, estoy aquí, prepárame, purifícame, envíame, porque esta generación no necesita más contenido, necesita personas llenas de presencia, personas que lleven fuego, personas que no solo hablen, sino que vivan lo que creen. Soy solo un hombre, alguien que murió y regresó, pero hoy soy más que eso, soy un mensajero, un eco del corazón de Dios. Y mi oración es que no solo haya sido tocado, sino transformado. Porque lo que Jesús me mostró no era solo para mí, era para ti. Y si has llegado hasta aquí es porque Él sigue llamando, sigue diciendo, prepárense porque vengo. Y oro para que estés listo. Hoy al recordar todo lo que he vivido, solo puedo decir, Dios es misericordioso. Me permitió regresar para contar, para advertir, para despertar. Podría haberme ido en esa inundación, podría haber dejado a mi esposa, a mis hijos, mis planes, pero Él me trajo de vuelta con una misión, y esa misión ahora está en tus manos, porque el mismo Jesús que me llamó en esa noche oscura te llama ahora. No importa si llevas años en la iglesia o si hoy escuchaste de Él la invitación es la misma. Regresa a casa, la puerta sigue abierta, el tiempo sigue siendo favorable. Pero el Espíritu ha estado clamando, se acerca la noche en que nadie podrá trabajar. Y esta noche no es solo literal, es espiritual. Un tiempo en el que muchos desesperarán por no haber escuchado mientras... Y tú, que has llegado al final de este testimonio, tienes la oportunidad de anticipar, de alinearte, de decidir. Porque Dios no nos advierte para asustarnos, nos advierte para prepararnos, para preservarnos, para salvarnos. Y esa es la oportunidad que tienes ante ti ahora. Volver a Dios no significa volverse religioso, significa entregarlo todo, confiar, arrepentirse y empezar de nuevo. Significa decir, no puedo solo. Y escucharlo responder, nunca quise que lo hicieras sin mí. Jesús está llamando a la puerta de tu... No con furia, sino con lágrimas. No para condenarte, sino para rescatarte. Y solo necesitas abrirla. Invítalo a entrar, déjalo purificar, déjalo gobernar. Y deja que transforme cada aspecto de tu vida. Si sientes que este mensaje era para ti, no lo pospongas. Ora ahora. Cierra los ojos. Pon tu mano sobre tu pecho y di, Señor, escuché, entendí. Regresaré, perdóname, restáurame, prepárame. No se necesita una fórmula, solo necesitas la verdad, porque Dios no responde a las acciones, responde al quebrantamiento. Y si hay sinceridad en ti ahora, el cielo se moverá, el Espíritu te... y nunca volverás a ser el mismo.
porque quienes se entregan de verdad comienzan a vivir de verdad. Desde hoy, que tu hogar sea un altar, que tu vida sea una señal, que tus palabras lleven unción, que tus pasos lleven esperanza, que tus ojos vean más allá de lo natural y que tu fe permanezca inquebrantable hasta el final, porque cuando todo se tambalee, la firmeza será la respuesta. Y si dices que sí ahora, recuerda esto: el cielo está de fiesta y una nueva historia está comenzando aquí, ahora, dentro de ti. Bienvenido a la misión. Y antes de terminar, quiero pedirte un favor. Si este mensaje te llegó al corazón, deja un comentario abajo. He oído, Señor. Estoy listo. Comparte este video con alguien que amas, porque quizás alguien esté a punto y tú serás el canal que lo traiga de vuelta. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Activa la campanita, porque aquí seguiremos anunciando todo lo que el cielo revela. Que Dios te bendiga, que tu hogar esté protegido y que Él te encuentre listo cuando regrese. En el nombre de Jesús. Amén.